Muy bien, ahora sí, ya lo ordenamos todo y vamos a, vamos a comenzar con la grabación de esta sesión. Les estaba comentando, cuando Jeremías escribe esta porción de las Escrituras, lo hace en un momento de crisis, lo hace en un momento en el cual necesitaba tener una conversación con Dios. Lo hace en el momento, escribe esta porción de las Escrituras lo escribe en un momento en el cual no solo él, sino todo el pueblo estaba necesitando de una ayuda especial. Yo te pregunto, yo sé que aquí todos los que estamos en esta noche, y te agradezco que estés presente, yo te pregunto, ¿en algún momento has clamado a Dios, pero clamado de verdad? ¿Has clamado a Dios de verdad? ¿Cuántas veces no has pedido ayuda? ¿Cuántas veces en tu vida has pedido ayuda a Dios de una manera pero increíble, ya un clamor? Creo que todos en la vida hemos pasado momentos difíciles, ¿verdad? Hoy día justo conversábamos con unas personitas después de una capacitación que teníamos y por ahí que contaban algunas cositas y decíamos, ¿no? Wow, ¿cuántas historias hay detrás de cada persona? Somos ahorita 16 personas conectadas y y todos tenemos historias muy cargadas de dolor, de tristeza, como también de alegrías, claro que sí, pero también hay momentos de dolor, de tristeza, de grandes sucesos que nos han marcado el alma, ¿verdad? Quizás cuando eras niño, cuando eras niña, quizás cuando eras un adolescente, cuando eras una jovencita, quizás cuando tuviste tu primer hijo, quizás cuando tuviste el primer gran problema con esposo o esposa, o quizás cuando tuviste un problema financiero grande, grande. Aquí Katy nos comenta, ¿no? Cuando su mamita estuvo con cáncer. Cada uno de nosotros pasamos por etapas en las cuales clamamos a Dios de una manera extraordinaria, de una manera grande. Hay momentos claves en la vida, claves en las cuales solamente queremos dirigirnos a Dios, al punto de poner nuestro corazón allí. Por eso Jeremías decía esto de aquí, pero mira, vamos a leer el versículo completo. Dice, clama a mí, le decía Dios, le decía el Señor, y yo te responderé y te revelaré cosas grandes, inaccesibles que tú no conoces. Memoriza este versículo porque la próxima vez que tengas un deseo de clamar a Dios, de buscar a Dios, tienes que comprender cómo y de qué manera es que Dios responde. Dios, como siempre digo, ya nos ha dado todo, pero a veces necesitamos un pequeño empujoncito o una pequeña caricia, un pequeño abrazo de parte de Dios para poder comprender cómo es que Él está respondiendo. Hay en la sala, aquí estoy leyendo algunos mensajitos que dicen que sí, que Dios responde, que Dios ha respondido, pero también estoy seguro en la sala, porque he conocido muchas personas a través de mi vida también, que dicen que Dios no les ha respondido, que Dios no les ha llegado a responder lo que ellos querían. Quizás un familiar que terminó falleciendo, murió, quizás un problema financiero y finalmente perdiste la casa, perdiste los negocios, quizás una relación de pareja que finalmente se terminaron separando. ¿Cuántas situaciones hemos vivido que a veces hemos sentido que Dios no ha respondido? Pero mira aquí en Jeremías 33:3 dice, Dios le dice, clama a mí y yo te responderé. O sea, Dios responde todo. Es lo que está aquí diciendo. Yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Queridos amigos, como ustedes saben, yo enseño mucho el tema de las finanzas y he podido ver que, que definitivamente las finanzas son un objetivo, uno de los objetivos más trascendentes y más importantes, mejor dicho, que cada persona busca. Claro, porque con dinero, con una buena estabilidad financiera, tenemos para comer, comer bien, tenemos para la salud de los padres, de los hijos, nuestra propia salud. Con una estabilidad financiera, tenemos la oportunidad de mejorar la casa, mejorar el hogar, mejorar una calidad de vida.
diversión para darle de repente a los padres o a la familia. Con el dinero tenemos acceso a muchas cosas que nos dé bienestar, pero muchas veces no tenemos esas respuestas porque un problema de salud que has tenido seguramente y no se ha resuelto porque no llegó el dinero a tiempo. Quizás algún otro problema de algún otro tipo, no necesariamente financiero, no fue respondido a tiempo. Y a veces surgen ahí las preguntas, ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué no respondió esos momentos difíciles? Y claro, uno diría fácilmente, fácilmente, miren lo que decimos, es que no fue la voluntad de Dios. Yo pregunto, si tú tienes un problema de deuda con la cual estás perdiendo la casa y te puedes quedar en la calle con tus hijos, ¿no será la voluntad de Dios eso, que tengas tranquilidad de un hogar? ¿Acaso será voluntad de Dios que quiera que pierdas la casa y que vivas en la calle perdiéndolo todo? ¿Un padre deseará eso para sus hijos como voluntad? ¿Un padre deseará que su hijo viva estresado y endeudado al punto que el banco o quien fuere lo amenace, lo amedrente, le haga sentir estrés? Si Dios es nuestro Padre, ¿por qué algunas personas, cuando vemos que no hay una respuesta hecha, decimos es que no fue voluntad de Dios? Y saben, yo he entendido a través de los años que a veces llegamos a esa conclusión muy ligeramente, sin analizar si fue realmente, si Dios realmente respondió o no respondió. Y como a veces entendemos de manera fácil y ligera que no es voluntad de Dios, dejamos de pelear, dejamos de luchar, dejamos lo que nos corresponde como hijos de Dios y no vamos más allá. Y es que la verdad, a veces en las iglesias nos enseñan eso, a no pelear hasta el final, a no luchar hasta el final cuando algo te corresponde como hijo, como hija de Dios. Y nos cobijamos en esa frase, es que no fue la voluntad de Dios. Esto es bastante delicado para meditarlo primero. Sí, hay cosas que no van a ser voluntad de Dios. Hay cosas que Dios no desea que pases, pero hay muchas otras cosas, no digo otras cosas, digo muchas otras cosas que sí son voluntad de Dios, pero por no entender cómo Dios responde, perdemos la respuesta, perdemos las oportunidades y luego decimos es que no fue la voluntad de Dios. Por eso es que hay mucha gente en escasez, hay mucha gente en salud, en falta de salud, buena salud, hay mucha gente que está enferma, que no sana, hay mucha gente que de repente sigue endeudada, estresada y los años pasan y no logran levantar una estabilidad en todo sentido. Entonces, esta noche te quiero hablar de esto, de que para que tú comprendas cómo es que realmente Dios sí responde, pero a veces pareciera que no responde. Vamos a entender entonces qué cosa es clamar. Mira lo que dice aquí. Todos nosotros sabemos hacer una oración o un rezo. Una oración. ¿Cuál es la diferencia entre orar y clamar? La oración es apropiada para todos los momentos, sosteniendo una conversación constante con Dios. Eso es una conversación. Mientras que el clamor es crucial, escucha lo que dice aquí, es crucial en momentos de crisis, actuando como un puente hacia el poder y la misericordia divinos en situaciones extremas. Es decir, un clamor no solo es una petición, un clamor no solamente es una oración, un clamor es algo mucho más profundo donde se involucra tu mente profundamente. En un clamor se involucran tus emociones profundamente. Y en un clamor se involucra tu estado físico, que es tu cuerpo, profundamente. Entonces, primero, cuando Dios responde, y es inevitable que responda, lo va a hacer cuando hay clamor. Y el clamor nosotros, por alguna razón, solamente lo hacemos en los momentos de crisis. Y no debería ser así, queridos hermanos. El clamor debería ser en todo momento. Incluso clamor cuando tenemos algo que agradecer con clamor. Incluso cuando tenemos
No necesariamente un momento de crisis, pero sí un momento tranquilo de repente para planificar algo y clamar a Dios para que te dé nuevas ideas, nuevos recursos. Pero estamos en una sociedad en la cual nos hemos acostumbrado a clamar a Dios solo cuando estamos en crisis. Entonces vamos a corregir eso. A partir de ahora, toma la decisión de entrar en clamor en todo momento. Yo recuerdo cuando empecé la vida cristiana, una vez al mes, una vez al mes, por más de 5 años consecutivos, yo me encerraba en mi cuarto a solas a clamar, a solas. Y le pedí a Dios y no era por una crisis, algunas veces sí, pero la gran mayoría no. Me entraba a clamar a Dios que me muestre o que me enseñe cosas. ¿Por qué dicen esto en la iglesia? ¿Por qué esto de aquí? Muéstrame qué debo hacer y qué trabajo tener, qué negocio tener. Buscaba de esa manera. Y eso me ayudó mucho a comprender cómo es que Dios va a responder. Entonces, proponte, tómate la decisión si quieres tener, ahora que estamos ya por terminar una nueva temporada, falta poquito para terminar este año. ¿Qué tal si te pones esta semana a clamar que Dios te muestre, a clamar, a que tú vayas con clamor a Dios y le digas, Dios mío, muéstrame qué tengo que hacer para terminar este año de una manera extraordinaria, de una manera que se convierta este año en el mejor año de mi vida, pero muéstramelo, 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 donde tu emoción, tu mente y tu cuerpo se involucren. Cuando lo hacemos así, veremos que se cumple esto que dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Entonces, cuando tú entras a un clamor, sí o sí, Dios te va a responder, porque ya te había respondido. Escucha lo que te dicen mis palabras. Cuando tú entras en un clamor con Dios, sí o sí, Él te va a responder lo que ya te había respondido. Interesante cómo se dice, ¿verdad? Pero mira lo que dice aquí, clama a mí y yo te responderé. ¿Cómo? Revelándote cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. En otra versión de las Escrituras dice, clama a mí y yo te responderé cosas ocultas que aún no conoces. Cuando nosotros clamamos a Dios en crisis, queremos que Él nos responda a la crisis conforme nosotros creemos que es la solución. Por ejemplo, si tienes una deuda, digamos de 100.000 soles, y estás a punto de perder la casa, allí uno clama. Yo recuerdo hace muchos años que estaba hablando con una hermanita que llegó a esa situación y clamaba, Dios mío, ayúdame, mándame los 100.000 soles, que me preste a alguien los 100.000 soles. Y está bien, el clamor está bien. Confió en Dios, derramó su corazón, ayunaba, oraba, hacía todo y clamaba a Dios. Hasta ahí está bien. Pero no veía la respuesta, no llegaban los 100.000 dólares, los 100.000 soles, no llegaba ese dinero. Y pasaban los días, pasaban las semanas y ya la casa iba a entrar en remate. Finalmente, ¿saben qué sucedió? Perdió la casa. Yo ahí me pregunté en ese momento, aquella vez, pero si clamó, ayunó, hizo vigilia, hizo ofrendas, hizo muchas cosas, pero Dios no le respondió. ¿Y sabes qué sucedía? Ella no estaba comprendiendo este principio. Muchas veces cuando nosotros clamamos a Dios, queremos que Él responda conforme a lo que yo creo que necesito. Muchas veces cuando tú clamas a Dios, tú esperas que Dios responda conforme a lo que tú crees que necesitas. Como por ejemplo esta hermanita. Ella quería que Dios le responda con 100.000 soles porque eso era lo que ella en su conocimiento necesitaba. Pero aquí no dice eso. ¿Qué dice aquí? Clama a mí y yo te responderé. ¿Cómo? Revelándote cosas grandes e inaccesibles que no conoces. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú esperas que Dios te responda, no esperes que te responda con algo que ya conoces, sino con algo que tú aún no conoces. Maravilloso, ¿verdad?
hace mucho tiempo, bueno, no tanto, quizás 2 años, había una persona que de pronto se metió en una deuda porque invirtió en algo y le fue mal. Y él clamó a Dios. Y Dios, pero él clamó por ese monto de dinero, pero clamó diciéndole, ¿cómo consigo ese dinero? Y Dios le mostró una forma, no con dinero, de conseguir ese dinero que faltaba, sino con un nuevo recurso que él no conocía. Cuando él entendió por dónde lo estaba llevando Dios, comenzó rápidamente a adecuarse al nuevo recurso, a la nueva forma de generar ganancias y con eso pagó lo que estaba necesitando. Allí se cumplió este principio. Clamó, Dios le respondió, mostrándole cosas nuevas que él aún no conocía y allí se resolvió su problema. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú quieres una respuesta de Dios, quieres ver milagros de Dios, quieres provocar los milagros, porque tú como hijo de Dios, como hija de Dios también puedes hacerlo, tienes que estar dispuesto, dispuesta a ver respuestas que aún no conoces. Interesante, ¿verdad? ¿Cuántas veces entonces has clamado a Dios en medio de una crisis y has esperado que Dios responda conforme a tus recursos, conforme a tu conocimiento, conforme a lo que tú pensabas que era la solución? Pero por estar fijándote en eso, no te has fijado en las otras formas que estoy seguro que Dios te respondió. Pero por mirar una forma que tú conoces, no observaste, no viste la otra forma que sí llegó, pero que tú no viste. ¿Sí me captan la idea? Interesante cómo las escrituras mismas nos dicen, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes, ocultas, inaccesibles que tú aún no conoces. Entonces, queridos amigos, hermanos, hermanas, yo no sé cuál será la situación que tú tienes hoy en día para resolver. Quisiera que pienses en un problema ahorita que te gustaría resolver. O que pienses, de repente, si no tienes un problema, en algo que anhelas hace tiempo, que deseas que Dios te responda, que deseas, caramba, tenerlo, un nuevo recurso, no sé, algo. ¿Qué estarías dispuesto a clamar a partir de este momento? Piensa en algo que si nos ponemos todos de acuerdo, clamaríamos, tú por lo tuyo, cada uno por lo suyo. ¿Qué estarías dispuesto a clamar? Piensa en algo. ¿Listo? Ahora, eso que tú estás pensando ahorita, yo estoy seguro que para ti tiene una forma de resolverse. Para ti tiene una forma de ser respuesta. Muy bien, y está muy bien, está bien. Nosotros pensamos, Dios nos ha dado mente, nos ha dado raciocinio, nos ha dado creatividad y estamos en ese derecho de pensar y esperar lo que nosotros creemos que es la solución al clamor. Pero esa no es la única opción. Dios es todopoderoso y tiene más opciones. Entonces, cuando tú clames a Dios, clama y pide lo que estás pensando como tú crees, pero aumenta las alternativas y dile, Señor, esto es lo que a mí me parece. Pero si tú tienes otras ideas para mí, si tú tienes otros recursos para mí, muéstramelo para ponerme en acción, para hacerlo conforme a tu guianza. Esa es la forma correcta de esperar la respuesta de Dios. Dios siempre te ha respondido, querido hermano, hermana. Dios siempre te ha respondido. Te cuento una anécdota. Hace muchos años, el 2006, yo estaba en esos tiempos predicando y hablando con muchos jóvenes y me derivaron a San Juan del Urigancho. En San Juan del Urigancho, todo en ese tiempo no había tren, había pura tierra, mucho, mucho polvo. Yo era bastante jovencito enseñando a los jóvenes. Había empezado un par de meses, yo estaba muy entusiasmado y de pronto comienzo a tener unos dolores en el pulmón, en el pulmón y cada vez eran más intensos. Entonces, cuando yo me voy a chequear, me fui con mi líder de ese tiempo de la iglesia, me dice, el doctor me dice, después de chequearme, me dice, tienes una extraña infección en el pulmón.
Y eso se ha originado porque estás rodeado de mucho polvo. Yo nunca había estado en un lugar tan lleno de polvo como San Juan del Urigancho en ese tiempo. Hoy hay pistas, más pistas y muchas áreas verdes. En ese tiempo no, todo era polvo y era un bastante descuidado ese lugar. Y algo se había impregnado como un virus dentro de mis pulmones. Y el doctor me dijo, sabes, vas a tener que dejar de ir a ese lugar, vas a tener que reposar en tu casa, no agitarte mucho y vas a tener que tomar ciertos medicamentos y cierto tipo de comida. Entonces, para mí eso fue algo impactante porque yo estaba muy entusiasmado como jovencito que me dan una oportunidad gigante de ayudar a la gente, a más jóvenes, y todo se me vino abajo. Y yo dije, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo más bien le estaba pidiendo a Dios, quisiera ver un milagro. Yo me acuerdo que esos tiempos le decía, Dios, quiero ver un milagro. Yo he visto que tú sanas enfermo. Yo quisiera también, quisiera ver un milagro, decía. Y encima me enfermo. ¿Cómo puede ser eso posible? Yo quiero ver un milagro de sanidad y yo me enfermo. Me puse a orar y recibo algo muy fuerte en mi corazón. Y le cuento a mi líder. Le digo, Dios, siento que Dios me está guiando a hacer ayuno y oración seco. Es decir, ni agua ni comida por 3 días. Yo en ese tiempo estaba muy entusiasmado de este tipo de actividades. Bueno, todavía lo estoy, ¿no? Solo que ahora con más conciencia. Bueno, lo cierto es que mi líder me dijo que no, que el doctor dijo esto. Entonces, contra toda lógica, la respuesta hubiera sido que yo siga haciendo lo que el doctor dijo. Me puse a hacer el ayuno y ¿saben qué, queridos hermanos? En el segundo día sentí que el dolor del pulmón había desaparecido. El tercer día simplemente estaba bien. A la semana fui al doctor y había desaparecido el virus. No estaba muy bien. Entonces, allí comprendí algo. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas que tú no conoces. Te cuento esto porque ya después, en otros planos, he podido ver también eso. Por eso te digo, yo sé que tú has pasado momentos críticos en tu vida y quizás ahorita también estás en un momento crítico. Y si no es crítico, es un momento en el cual tú ya quieres salir de esto, ya quieres despegar de esto, ya quieres que esta situación cambie. Quieres de repente terminar este año, terminarlo bien para iniciar el otro hacia la abundancia, hacia lo que te corresponde como hijo, como hija de Dios. Pero hay que clamar. Pero en el clamar, queridos amigos, tenemos que esperar respuestas que aún no conoces. Ahí está la clave. Dios incluso te va a responder. Si tú le clamas a Dios, Dios sí o sí te va a responder, pero hay que estar atentos a las formas. Recuerdo una vez una persona decía, Dios mío, cambia a mi esposo hace esto, mi esposo aquello, cámbialo, cámbialo, Dios, cámbialo. Y de pronto el esposo comienza a tener tuvo un accidente donde estaba, pero mal, 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 ya casi se va para la otra. Y estando en casa, la esposa decía, Dios mío, ¿por qué? Yo te pedí que lo cambies, no que lo mates. Y estaba así, muy mal ella. Pero aún así seguía agarrada de Dios. Pasaron las semanas y ese hombre, estando en cama, comenzó a cambiar su vida, comenzó a entender que necesitaba de Dios, se sanó, se transformó en otro hombre, comenzó incluso a mejorar sus trabajos, más responsable, comenzó a liderar en la iglesia y comenzó a convertirse en un hombre ejemplar tal cual ella lo había pedido. Pero ella no esperaba que sea de esa manera, donde él se metió en problemas. A veces Dios tiene que hacer eso. Entonces, con todo esto que te comento, quiero regalarte y rapidito nada más 3 principios que tú tienes que aplicar conociendo esta porción de las Escrituras. Primero, clamar es igual a elevar tu frecuencia de conciencia hacia Dios. ¿Por qué es importante que tú vayas a clamar? Porque eso eleva tu nivel de conciencia hacia Dios. Estamos en una sociedad donde creemos que Dios es religión. Y eso tiene que cambiar. No puedes seguir viendo a Dios como religión. Y de repente tú me dirás, no, pero es que yo, no, yo de verdad no creo que es, no veo a Dios como religión. Pero observa tu conducta, porque tú puedes pensar que no. Yo viví esa etapa también. Por eso dice las Escrituras, amado Dios, David creo que decía esto en los Salmos, muéstrame mis errores, aun aquellos de los que no me doy cuenta. Eso está en las Escrituras. David, el rey de Israel, oraba así.
Dios mío, muéstrame todas mis faltas, mis errores, incluso aquellos de los que no me doy cuenta. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero vemos a Dios como un Dios de religión, como un Dios que solamente está en una iglesia o como un Dios que solamente está cerca a nosotros cuando estamos orando. No, Dios está contigo hasta en el baño, querido hermano, hermana. Dios está contigo en tu negocio. Dios está al lado tuyo cuando de repente no estás devolviendo el vuelto de más que te han dado. Dios está a tu lado cuando tú sabes que puedes ayudar a alguien, pero no lo estás haciendo. Dios sabe cuando te has enojado más de lo debido y no debiste enojarte. Y Dios está a tu lado cuando tú sientes que debes pedir perdón, pero no lo haces. Te lo digo con todo amor. ¿Para qué? Para que entiendas que eso se puede resolver solamente con clamar a Dios. Entonces, clamar nos lleva a comprender otro nivel de frecuencia, otro nivel de conciencia hacia Dios. Por eso es importante clamar. No solamente es orar, es clamar. Tómate la oportunidad, ahora que está empezando este mes, tómate la oportunidad de encerrarte con Dios un día de estos, toda una mañana, solo, si tienes la oportunidad de estar solo, 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 pon una música bonita, comienza a meditar, comienza a orar, lee una porción de las escrituras y luego habla de aquello que anheles que cambie en tu vida, pero como clamor, Dios mío, muéstramelo, muestra. No tienes que sentir estar en crisis, pero sí tienes que clamar, donde tu mente, tu corazón y tu cuerpo se involucren. Bien, segundo principio, cuando las escrituras dice, yo te responderé, esta porción te está pidiendo o te está mostrando que debes desarrollar una sensibilidad espiritual para comenzar a ver lo que comúnmente no ves. Es decir, tienes que comprender y aceptar que Dios siempre, siempre te responde. Si hay algo que no te salió como querías, nunca más digas que no fue voluntad de Dios. Todo es voluntad de Dios. Incluso lo que no deberías tomar, también fue voluntad de Dios. Pero te repito, utilicemos la lógica. Dios no quiere verte enfermo o que un familiar se muera enfermo con dolor. Dios no quiere que tú vivas endeudado más del tiempo necesario, porque si te metiste en una deuda, tú tienes que resolverlo y hay algo que aprender. Lo que Dios quiere que tú comprendas, o las escrituras, lo que dice aquí para que comprendas, es que debes desarrollar una sensibilidad espiritual para comprender que Dios no te va a responder con lo que tú conoces, sino con cosas que no conoces, es decir, con nuevas ideas, con una nueva inspiración, intuición, con nuevos contactos, con nuevos recursos, con nuevas oportunidades. Entonces, eso que tú quisieras ahorita tener y lo vas a clamar, tienes que estar atento para que surjan ideas nuevas, contactos nuevos, oportunidades nuevas. No necesariamente va a ser la solución tal cual tú lo estás esperando. Y es ahí donde tienes que desarrollar tu sensibilidad espiritual. Y por último, queridos amigos, cuando dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas, aquí, para lograr ver esto, cosas grandes y ocultas, es muy importante elevar tu conciencia, elevar tu nivel de expectativa para ver cosas que no conoces. Y esto tiene mucho que ver con las leyes espirituales de abundancia. Si no conoces las leyes espirituales de abundancia, puedes buscarlo allí en internet, hay mucha información, o en su momento nosotros lo vamos a compartir los días viernes, que son los viernes de finanzas. Pero también hay leyes espirituales en todo aspecto en general. Cuando el Señor dice, cuando las Escrituras dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces, te está invitando a que tú comiences a observar los patrones de respuesta que hay en la vida. Y para ello tenemos que observar las leyes espirituales de abundancia. Hay la ley de la siembra y la cosecha, la ley del dar y recibir, que no es lo mismo que la anterior. Hay la ley de la gratitud, la ley del orden, la ley de la asunción, la ley de la correspondencia.
Así como existen leyes físicas, como la ley de la aerodinámica, la ley de la gravedad, también existen leyes espirituales. Tenemos que estudiar eso, porque si no lo conocemos, no vamos a comprender la dimensión de las cosas grandes y ocultas que Dios nos está mostrando. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, con esto podemos comprender y finalizar comprendiendo que cuando las escrituras dice, clama a Dios, clama a mí y yo te responderé mostrándote cosas grandes y ocultas que tú no conoces, es una oportunidad para entrar a clamar y pedir para desarrollar nuestros niveles de conciencia. Porque solamente cuando clamamos es cuando tocamos, si se puede decir así, el corazón de Dios. Pero hay que ver desde dónde estás clamando, porque puedes clamar desde el miedo, desde la culpa, desde la vergüenza, lo cual no está mal, es normal, y eso y ese clamor de ese estado de escasez, como lo ves aquí en el mapa de la conciencia, te puede llevar a la abundancia. Es válido y está muy bien incluso, porque en el clamor tú estás practicando rendición. Esa es una forma de clamar. La otra forma de clamar es cuando no hay crisis, no sientes crisis, pero sí quieres ir a un nivel superior de abundancia. Y allí lo vas a hacer desde un nivel de conciencia alto, desde el coraje, desde la rendición, desde el amor, desde la gratitud, desde la paz, pero en clamor. Entonces, a partir de este momento, queridos amigos, queridos hermanos, tenemos que comenzar a clamar a Dios, sí o sí. Ya no es solamente una oración, no te conformes con una oración, no te conformes con hablar con Dios a la ligera, tenemos que meternos con Él. Tú puedes clamar 10 minutos, te desconectas de todo, pones una música de fondo y luego comienzas a buscar a Dios, comienzas a hablar con Él, comienzas a mostrarte a Él. Para terminar, te voy a pedir que te pongas a pensar cuántas oportunidades has perdido este año. Ya vamos a terminar este año. Quisiera que recuerdes qué oportunidades has perdido este año. Oportunidades financieras, oportunidades familiares. ¿Qué oportunidades has perdido? ¿En qué momento de pronto le pediste a Dios este año que te ayude y te responda en algo, pero finalmente no viste una respuesta? ¿Qué te gustaría que suceda de aquí a fin de año para ver que eres hijo de Dios y que tienes un Padre bueno en los cielos, que ya te quiere dar lo que hace mucho tiempo tú mereces? Eres hijo, eres hija de Dios. Cierra tus ojos un momento donde estás y quiero que pienses en lo que te voy a decir. Los años pasan porque son inevitables, pero también Manejo le gusta dibujar. Puede convertirse en hay un verdadero artista oportunidades digital. que Solo esta están semana pasando, empezamos una lección gratuita en línea. pero no porque sea inevitable que pasen. Están pasando esas oportunidades porque tú no estás comprendiendo que Dios responde de maneras inusuales, que Dios responde de maneras que tú no conoces. Yo estoy completamente seguro que al haber escuchado esta porción de las Escrituras ahorita, tú ya estás comprendiendo algo, que Dios sí te ha respondido, pero te ha respondido de manera que tú no sabías. Tú estás comprendiendo que a partir de ahora Dios te va a mostrar cosas nuevas, ocultas, maravillosas que tú no conoces. Cuando Dios responde una oración, cuando Dios responde un clamor, no lo hace solamente con aquello que necesitas. Trae muchísimas bendiciones, trae regalos mayores de los que imaginaste, de los que pediste. Entonces en este momento vamos a decirle de todo corazón, amado Dios, te pido perdón por haber pensado que tú me responderías
conforme a mi capacidad humana, conforme a mi necesidad humana. Pero hoy estoy entendiendo, según las Escrituras, que tú me vas a responder y me has respondido con cosas que yo no conozco. Que tú me has respondido más allá de mis capacidades humanas. Que tú me respondes con capacidades divinas, porque tú eres divino. Ahora comprendo, amado Dios, que todas las respuestas que me des serán respuestas como el Padre y Dios que eres, no como yo limitadamente a veces pienso. Amado Dios, renueva mi mente, renueva mi corazón, para que a partir de ahora pueda ver las cosas grandes y ocultas que tienes para mí. De todo corazón, amado Dios, en esta noche te pido y te ruego, transforma mi corazón, transforma mi mente para poder tener lo que hasta ahora no he podido tener, pero que es el anhelo de mi corazón. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre bueno. Gracias, gracias, gracias. Sé que tú incluso esta oración que te estoy pidiendo la vas a responder con cosas grandes y ocultas que aún no conozco. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre mío. Ahora te voy a pedir que hagas algo. Vas a comenzar a enfocarte y a pensar en aquello que desearías para lo que queda de este año, y que cuando lo tengas puedas tener una respuesta donde digas: Dios, hiciste algo maravilloso en este año. Quiero pedirte, por favor, piensa en algo que deseas de parte de Dios, algo que tú de repente sabes que es muy importante para ti. A cada uno de nosotros, Dios en este momento está poniendo un pensamiento, está poniendo un deseo en el corazón. Dice las Escrituras que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en vuestros corazones, para cumplir un propósito. Lo que estás pensando ahorita es algo que Dios te está poniendo en el corazón. Así que con mucha seguridad vas a decir en este momento: Dios mío, esto es lo que deseo con mi corazón. Y dile, si es finanzas, si es pagar una deuda, si es mejorar un incremento de algo, si es quizás un contrato que está pendiente, si es la salud de un familiar, dile: Dios, esto es lo que deseo, esto es lo que anhelo, esto es lo que clamo en estos minutitos, amado Dios. Yo sé, Dios, que tú lo sabes, pero esta noche yo lo hago consciente. Yo elevo mi conciencia sabiendo que esto que te estoy pidiendo será respondido conforme a tu poder, conforme a tus capacidades, más allá de las mías. Gracias, Dios. A partir de ahora, esperaré tus respuestas con cosas grandes y ocultas, con cosas maravillosas y ocultas que aún yo no conozco. Gracias, porque a partir de ahora voy a ver un Dios glorioso y maravilloso, más allá de lo que hasta hoy lo había visto. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Comienza a agradecer porque esta petición que has hecho, Dios te lo da conforme a sus capacidades, conforme a su poder, no a los tuyos, sino a los de Él. Gracias, amado Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, gracias, muchas gracias. Amén. Muy bien.